sky. How beautiful is your unfailing love, unfailing love. And you never change, God, you remain the Holy One. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en pantalla tenemos un pequeño índice con 15 lecciones y notas de estudio. A continuación estudiaremos cada una de ellas. Lección número 1. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es importante para un nuevo cristiano o un cristiano que esté renovando su fe comenzar correctamente. Por tanto, la primera lección está diseñada para ayudarte a establecer tu fe en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Ten en cuenta que la Biblia no es un libro de filosofía, sin embargo es filosófico. No vayas a la Biblia para una discusión científica, sin embargo, no hay ninguna discrepancia entre los hechos científicos y la Biblia. La Biblia no es un libro de historia, sin embargo resulta ser precisa al registrar la historia. La Biblia nos fue dada por Dios, revelando a Jesucristo, el Hijo de Dios, y Dios, el Hijo, el único Salvador. En Juan 14, verso 6, la Escritura nos dice, Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Él es el centro y la circunferencia. Es Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia está tan por encima de otros libros como los cielos están sobre la tierra. Alguien dijo de la Biblia, léela para ser sabio, créela para ser salvo, y practícala para estar en lo correcto. En pantalla podemos ver 5 puntos esenciales de la Biblia. Vamos a estudiar cada una de ellas. Número 1. La Biblia afirma ser la palabra inspirada de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, leemos así. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Sobre esta afirmación es que la Iglesia evangélica está fundada. La Biblia afirma ser la palabra inspirada de Dios. Por inspiración, esto quiere decir que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ejerció su influencia sobrenatural sobre los escritores de la Biblia. Las escrituras fueron inspiradas, no necesariamente los escritores, porque la Biblia en ningún lugar afirma haber sido escrita por hombres inspirados. ¿Cómo es esto posible? A continuación veremos la siguiente explicación en 3 partes. En primer lugar, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y dice la Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cristo le dijo a sus discípulos que Él dejaría muchas cosas sin revelar, y que el Espíritu Santo vendría y escogería a ciertas personas, y a través de ellos Él revelaría su perfecta voluntad hacia el hombre, y que el Espíritu Santo sería el maestro del creyente. Esto está en Juan capítulo 16, versos 12 al 15. Aquí nuestro Señor Yeshua, Jesús, está diciendo, Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. En segundo lugar, vemos que el hombre es el instrumento usado por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Y finalmente veremos el resultado, la palabra infalible de Dios. Por tanto, la Biblia es libre de error y completamente confiable. Esto lo veremos
En Salmos capítulo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en Mateo 24, verso 35, la escritura dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El punto número 2 es que la Biblia es un libro difícil. En 1 Corintios capítulo 2, versos 14 al 16, la escritura dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia es un libro difícil porque vino desde lo infinito hasta lo finito. Vino de Dios, que es todopoderoso e ilimitado, al hombre que es limitado. Por tanto, tú no puedes comprender la Biblia así como puedes comprender los escritos de Sócrates y Platón. Tú puedes estudiar estos grandes filósofos con la mente natural y puedes comprender su significado profundo estudiando diligentemente. Si la Biblia pudiera ser comprendida por el hombre natural, entonces sería un libro natural y no podría ser la palabra de Dios. Sin embargo, como la Biblia es de Dios y por tanto espiritual, antes de recibir sus enseñanzas debe ser nacido del Espíritu. En Juan capítulo 3 verso 6 leemos: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. También debe ser lleno del Espíritu. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Siempre acércate a la Biblia, orando para que el Espíritu Santo sea tu maestro y te guíe a una mejor comprensión de su santa palabra. De lo contrario, la Biblia será meramente un libro cerrado y difícil, tal y como está escrito en Juan capítulo 16, versos 12 al 15. Así dice la Escritura: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Número 3. La Biblia es un libro de unidad. En 2 de Pedro 1, verso 21, la palabra de Dios dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La unidad de la Biblia es un milagro. Es una librería de 66 libros escritos por más de 35 autores diferentes en un periodo aproximado de 1500 años. Dentro de sus autores hay diversas áreas de la humanidad, con y sin educación, incluyendo reyes, pescadores, oficiales públicos, granjeros, maestros y físicos. Dentro de sus temas se incluyen religión, historia, leyes, ciencia, poesía, drama, biografía y profecía. A pesar de eso, sus diversas partes están armoniosamente unidas, así como las partes que conforman el cuerpo humano. Para que 35 autores con tan variados antecedentes escriban sobre tantos temas sobre un periodo aproximado de 1500 años en absoluta armonía, esto es una imposibilidad matemática. Esto no puede ser. Entonces, ¿cómo es que damos cuenta de la Biblia? La única explicación adecuada es que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Punto número 4. La Biblia afirma tener poder. En Hebreos capítulo 4, verso 12 leemos así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia afirma tener 5 tipos de poder. Número 1. Poder divisor como una espada.
Una vez más leemos Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia separará al hombre del pecado, conforme está escrito en Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. De lo contrario, el pecado separará al hombre de la Biblia. Esto está en Isaías 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Número 2. Poder reflector como un espejo. Esto está en Santiago 1, versos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En la Biblia, nosotros podemos vernos tal y como Dios nos ve, como pecadores. En Romanos 3, verso 33, leemos así: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 3. Poder limpiador como el agua. En Efesios 5, verso 26, leemos la palabra de Dios: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. David oró para que Dios le lavara de su iniquidad y le limpiase de su pecado. Esto está en Salmos 51, verso 2. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Número 4. Poder reproductor como una semilla. Esto está en 1 de Pedro 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos nacido en la familia de Dios por la simiente incorruptible de Dios. Este es el nuevo nacimiento. En Juan 3, versos 1 al 7, leemos de la siguiente manera: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Número 5. Poder nutriente como el alimento. En 1 de Pedro 2, verso 2, la palabra de Dios dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia es alimento espiritual para el alma. Ningún cristiano puede ser fuerte en el Señor sin estudiar la palabra de Dios. Y finalmente, el punto número 5. La Biblia manda al creyente a estudiar las Escrituras. Segunda de Timoteo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es un mandamiento. A medida que estudias la Biblia, descubrirás que no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. También debes tener en cuenta que la palabra de Dios contiene las palabras de Dios, así como las palabras de Satanás, demonios, ángeles y hombres, sean buenas o malas. Dios es verdad y no puede mentir.
Satanás es mentiroso y padre de mentira. En Juan 8, verso 44 leemos así: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El hombre es natural, y por tanto es limitado, y no siempre habla la verdad. Para ilustrar esto veremos Mateo capítulo 22, versos del 15 al 46, en 4 partes. Primero, Mateo 22 del 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Otro episodio sucedió en Mateo 22, versos 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. En Mateo 22, versos 34 al 40, también dice la Escritura: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Finalmente, en Mateo 22, versos 41 al 46, dice la palabra de Dios: Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. A medida que estudias la Biblia, hazte estas preguntas. Número 1. ¿Quién está hablando? ¿Dios? ¿Un demonio? ¿Un ángel? ¿O un hombre? Número 2. ¿A quién está hablando? ¿A la nación de Israel? ¿A los gentiles? ¿A la iglesia? ¿A los hombres en general? ¿O a algún individuo o ser? Y número 3. ¿Cómo puedo aplicar las Escrituras a mi propia vida para ser un mejor cristiano?